Los gametos. Los gametos. Dame un ejemplo de forma sexual. Un ejemplo. Cuando se reproducen los humanos. No, dame un ejemplo de una forma de reproducción sexual. No, ay, no sé, profe. A ver, ayuda, por favor, ayuda. Reproducción somatogámica de los hombres. Somatógámica, heterogámica e isogámica, Valerie. Somatogámica. ¿En quién se da la somatogámica, Valerie? ¿Plantas? Somatogámica. Ayuda. En hongos, en hongos. 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 Hongos ¿Y en filamentosos. en la somatogámica hay unión de qué? Hifas. Unión de hifas. Somatogámica en hongos, dos fases, plasmogámica y eugamia. Muy bien. Vale, dame dos formas de propagación vegetal. Propagación vegetal. ¿No te escuché bien? No lo sé, profe. Vale, eso hemos hecho en la clase pasada. No estamos estudiando, entonces se dan cuenta, esto no sirve. O sea, estamos haciendo y no sé, o sea, ¿qué estamos? Es inútil, ¿no? Todos los días las coordinadoras les dicen tal y tal cosa, pero ustedes le entran por acá, salen por acá. No, se dan cuenta, esto no funciona, muchachos. Hay excepciones, pero este tipo de enseñanza no sirve. No, porque no hay quien los controle a ustedes. A ver, dime, José María, un ejemplo de propagación. Está viendo su cuaderno todavía, José María, porque no se acuerda. No me acuerdo, profe. No te acuerdas. Otro. Estolón, estaca, bulbo, rizoma, tubérculo, propágulo. Sí, hicimos la clase pasada, José María. ¿Te das cuenta, José María? ¿Te das cuenta que esta forma de enseñanza es poco productiva? Porque ustedes no entienden. De 8 a 6, ¿en qué momento estudian? O sea, aquí reciben información, sí, pero ¿en qué momento estudian? ¿Te das cuenta que si no nos tomamos, aunque sea una hora para repasar? Ahora, como todo lo tienen acá, la mayoría todo lo tiene acá, ahora encontrar eso debe ser todo un problema. Por esa razón, tienen que estar atentos y actuar. No hay otra manera. Este tipo de enseñanza muestra que la única forma de hacerlo más productivo tiene que ser interactuando. No puede ser copiando cada rato. Interactúen, chicos. Miren, esa clase la hemos hecho hace 2 días. Propagación vegetal, bulbo, rizoma, estaca, estolón, bulbo, etc. Si el examen dice, ¿qué tipo de propagación tiene la caña de azúcar? ¿Cuál es tu respuesta? Rizoma. Tipo rizoma. ¿Y la papa? Tubérculo. Tipo tubérculo. ¿Qué forma de reproducción tienen las bacterias? Fisión binaria. La fisión binaria también tiene otro nombre. Partición. Vamos a ver ahora otras formas reproductivas. La conjugación y la transducción. En ambos hay transferencia genética. Vamos a ver la conjugación.
A ver, la conjugación. ¿Qué dice? Dice, se transfiere el plásmido. Los plásmidos son genes por medio del pelo sexual, y el pelo sexual se le dice pili, de una bacteria a otra. Acá está el detalle, de una bacteria a otra. No dice de hongos, no dice de plantas, no dice de animales, dice de bacterias. O sea, si tú eres una bacteria y yo soy otra bacteria, yo te voy a dar mi plásmido, una parte de mi genes, y te lo voy a dar a través de un tubo proteico. Ese tubo proteico le dicen pelo sexual, y al pelo sexual le llaman plásmido. Entonces, cuando yo te doy mis genes, tú ahora recibes parte de mi información genética. La pregunta es para ti. Si tú recibes mi plásmido, ¿en ti hay o no hay variación genética? Sí. Si hay, profe, si hay. ¿Y qué consigues tú? ¿En qué te beneficias? Ahora que tú vas a estar protegido contra los antibióticos. Entonces, si tú eres la bacteria, un ejemplo, si tú eres la bacteria de la bacteria de la tifoidea, te ponen antibiótico y el antibiótico te mata. Pero cuando yo te doy mi plásmido, ahora sí, te ponen el antibiótico y eso te protege. Y te haces inmune a los antibióticos. Los expertos a eso le llaman resistencia a los antibióticos, generado por los plásmidos, que se consigue durante la conjugación. Transducción, acá, ahí. Transferencia de genes. De un virus por medio de un virus, ¿no? por medio de un virus. Por medio de un virus. Transferencia de genes por medio de un virus. Acá fue por medio del pili, pero acá es por medio de un virus. O sea, imagina lo siguiente, un virus se mete a un animal. Luego ese virus sale. Pero cuando ese virus sale, lleva consigo los genes de ese animalito. Se mete a otro, ¿y qué hace? Entonces, los genes de ese animalito le transmite a este, provocando en él una mutación, un prejuicio. Ejemplo, el virus de la COVID-19, SARS-19, virus corona. Este virus, como ya tú has escuchado, muta. Todos los virus mutan, pero este virus corona muta entre 6 a 8 veces en un mes. Lo normal era que los virus mutaran 2 a 3 veces en un mes, pero este virus muta de 6 a 8 veces, o sea, muy rápido. Como consecuencia, está provocando cada vez más y más problemas. Y no hay medicamento que lo pueda detener. Los antibióticos no sirven para enfermedades virales. Las vacunas no son eficaces 100%. Ninguna vacuna es eficaz 100%. Ahora, a mí me vacunaron. La pregunta es, ¿puede darme la COVID? ¿Sí o no? Sí puede darte. Sí, puede. Claro. O sea, ¿para qué me vacuno entonces si me va a dar? Porque al vacunarme, los síntomas van a ser más leves, no van a ser tan fuertes. En ese aspecto es positivo. Porque no me va a atacar mucho, porque como tengo un poquito de defensa, va a contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces, chicos, estas dos formas reproductivas son especiales. En ambos hay transferencia de genes. En la conjugación por medio del pili y en la transducción por medio de un virus. El virus de la gripe, el virus normal. Yo tengo virus de la gripe, toso, escupo,
sale ese virus. Si tú lo respiras, ese virus está llevando parte de mi genes de mi célula. Y en ti puede provocar también daño. De hecho, provoca daño. Por eso que combatir virus es muy difícil. Porque mutan mucho debido a este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos formas son muy peculiares. ¿Ya? Toma nota. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Y cuando yo hago preguntas, no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Preguntas, no hay preguntas. Aarón, a ver. Aarón, de la clase pasada. Aarón, pero ya estamos avanzando. ¿Dónde se le enseña el almidón en los tubérculos? ¿Dónde? En los leucoplastos, pues, los leucoplastos. Leucoplastos. Hay dos parénquimas, parénquima clorofiliano y parénquima... pero si la pregunta es, tu pregunta está mal hecha, tiene que decir en qué tejido. Si dices en qué tejido, tejido parenquimático. Pero si dices en qué organelo, tiene que decir leucoplastos. Y eso tienes que tener cuidado, pues. O sea, ¿en qué tejido vegetal? Ah, parénquima de almacenamiento. Se dice parénquima de reserva, se dice. Pero si me dices en qué organelo, leucoplasto. Pati, preguntas. Todo bien, profe. Buenos días, por cierto. Hola, señor Castro, buenos días. Que tenemos un policía, creo hoy. ¿Preguntas? Javier. Señor Gamarra, ¿preguntas? Todo claro, profe. Y todo claro. Y cuando yo pregunto, profesor, no me acuerdo. Uy, ¿qué es eso? Ay, todo claro. José María, ¿preguntas? Mira, miren, José Profe, María, ¿preguntas? Profe, una pregunta. O sea, si una bacteria llega a tener esa inmunidad, digamos, a las medicinas, A los antibióticos. a los antibióticos, ¿qué es recomendable? O sea, ¿con qué otra forma se le puede atacar? ¿O ya no tiene cura? Sí, hacen pruebas, los investigadores hacen pruebas. O sea, si el antibiótico A no te hace bien, entonces el médico va a buscar antibiótico B. Si el antibiótico B no te hace bien, va a buscar el antibiótico C. Pero claro, eso se hace en laboratorio. Entonces ya el médico sabe, ya, en tu caso, el antibiótico tipo E es el que te hace bien. Compre este. Entonces tú tienes que comprar eso. Porque los otros no matan al virus. Al contrario, le hacen cosquillas y lo estás alimentando. Esa prueba se llama prueba antibiográmica. O sea, se hace una prueba, antibiograma se llama. Entonces, una vez que hacen esa prueba, ahí recién le dan al paciente el medicamento. Gracias, profe. Profe, la conjugación también se da en protozoarios, ¿cierto? Sí, en algunos protozoarios también hay conjugación, pero ahí se transfiere no plásmido, sino micronúcleo.
Ah, gracias, profe. A ver, vamos a ver otra forma. Alternancia de generaciones. Llamada también metagénesis. Metagénesis. Consta de dos fases. Asexual y sexual. O sea, hay organismos que tienen dos formas, asexual y sexual de reproducción. Si tú tuvieras esas dos formas, entonces sería que tú haces alternancia de generaciones. Pero no es tu caso. Nosotros nos reproducimos de manera sexual, heterogámica, gametos diferentes. Acá dice dos fases, asexual llamada esporofítica y sexual llamada gametofítica. ¿Por qué le dicen esporofítica? Porque hay presencia de esporas. ¿Y por qué le dicen gametofítica? Porque hay presencia de gametos. ¿Cuál es haploide? ¿Cuál es diploide? Esporofítica diploide. La esporofítica es diploide, 2N, y la gametofítica es haploide N. O sea, puedes decir así, ¿eh? Esporofítica, diploide, gametofítica, haploide. Si una fase pasa más tiempo que la otra, se le dice fase dominante o independiente. A ver, pongamos un ejemplo práctico. Ese es un reloj. Y pongo N de haploide y 2N de diploide. En este esquema, ¿cuál pasa más tiempo? N o 2N. 2N. O sea, ahí yo digo que la fase diploide es dominante. Si la diploide es dominante, ¿la N qué es? Recesiva. Dominada. No, recesiva cuando es genes. Ya, entonces mejor le digo así. Si esta fase es independiente, ¿esta fase qué es? Dependiente. Que en la alternancia una fase depende de la otra. Eso no se olvide, por favor, porque eso también está en el prospecto, ¿no? ¿De acuerdo? Así que hay que ver quiénes tienen esto.
Haz eso, por favor. Sergio, preguntas. Sergio, preguntas. Todo bien por ahora, profesor. Sergio Solano eres tú, ¿no? Sí, ¿Tú eres del norte, de Piura? mi papá es del norte. Ah, tu papá. Sí, es que tengo un amigo Solano que es de Piura. ¿Puedo borrar? Sí. Decíamos que las plantas se reproducen por propagación vegetal. Y la propagación vegetal es una forma asexual. Pero también las plantas se reproducen de manera sexual. Estambre, pistilo, ya usted lo sabe. Eso significa que las plantas hacen alternancia de generaciones. Y cuando digo plantas, hablo de dos grupos, avasculares y vasculares. Las únicas plantas avasculares conocidas son los musgos. Y las vasculares, helechos, gimnospermas y angiospermas. Solo una curiosidad. ¿Por qué son avasculares? No tiene vasos conductores. No vas a control. Porque no tienen xilema, no tienen floema. La pregunta es, ¿la mayoría de plantas tienen tejido conductor? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. 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 Helechos, gimnospermas y angiospermas. En cambio, solamente un grupito, los musgos, no tienen. Ahora bien, fase haploide, fase diploide, fase haploide, fase diploide. Señores, en ese esquema, ¿qué fase es dominante? Ploide. Haploide. Fase dominante. La fase haploide. ¿Y la fase haploide es sexual o asexual?
Sexual. Sexual. Esporofítica o gametofítica. 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 Entonces, eso no te olvides. En las plantas avasculares, la fase dominante es la fase sexual haploide, gametofítica. Y en las plantas vasculares, la fase diploide, esporofítica, es la fase dominante. Eso está fácil, ¿no? Así que apréndelo, toma nota. Aarón, apunte. A ver, señor Aponte, apunte. Estoy parado sobre la muralla que viví. Toda mente en lo que será. Señor Aponte, apunte. ¿Está bien? Pero todas las plantas tienen las dos fases. A ver, vamos a responder lo que dice su compañero ahí, Aarón. En esta aula está Macarena Turín. No. Kiara Barahona. Y justamente iba a preguntar, ¿y si estaba Kiara Barahona? Sí está Kiara. Kiara. Hace tiempo no preguntas nada, Kiara. No sé qué te ha pasado. Antes preguntabas, participabas, ahora...
¿Qué pasó? ¿Se te acabaron las pilas? ¿Has perdido el interés? Como la espuma. Cada vez más, cada vez más. Como lo hace Aarón. Aarón cada vez fastidia más con sus preguntas y pregunta. No hay clase que no pregunte. Y son preguntas bien hechas. Y te felicito, Aarón Aponte. Dice que... ¿Qué dijeron? Fastidio, dice. Ya está fastidiada. ¿A eso te refieres, Aarón? Por ejemplo, al señor Javier Castro, primera vez que lo veo. Gracias, Javiercito, por activar tu cámara. Es diferente, mira, Javier, cuando uno puede ver a la persona, ya hay otro estado de ánimo, ahí cambia todo el ánimo. Cuando uno no ve a nadie, uno está hablando y como no hay respuesta, uno dice, ¿me escuchan? ¿Están ahí o están muertos? ¿Están vivos? Otra que se ha apagado es Aide, la alumna Aide Lévano. También creo que ya se acabó sus preguntas, ya no pregunta nada. Cuando este tiempo es lo que más preguntas deben haber. Porque ya queda, ¿cuánto? ¿Cuánto queda? 20 días. Vamos a ver esto de la alternancia de otro modo. Algo que conocemos es el cigoto. El cigoto es una célula diploide. Y el cigoto es producto de la fecundación. En nosotros se llama espermatozoide, se llama óvulo. Se fecundan y la célula se llama cigoto diploide. Este cigoto diploide crece, desarrolla y forma esporofito diploide. Patricia, 2N, 2N. ¿Esto es mitosis o meiosis? Mitosis. ¿Cómo sabes tú que es mitosis? ¿Por qué es mitosis? Porque es 2N y 2N no se reduce. Porque la carga cromosómica se mantiene constante. Si esto fuera 8N y este es 8N, se mantiene constante, es mitosis. Ahora mira, ¿por qué se llama esporofito? Porque esta estructura forma esporas. 2NN. Patricia, tú mismo. ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. Meiosis. ¿Por qué es meiosis? Porque se reduce. Porque reduce la carga a la mitad. O sea, algo que no olvidas en tu examen, las esporas vegetales son estructuras haploides o diploides. Haploides. ¿Y que proceden de una meiosis? Las esporas forman gametofito N. NN. ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. Claro. No olvides que siempre que se conserva la carga igual, eso es mitosis. ¿Por qué se llama gametofito? Porque el gametofito forma gametos. Pues. Y los gametos son células sexuales. Entonces la pregunta es, a partir de acá, ¿qué fase es? ¿Sexual o asexual? Sexual. 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 ¿Y la fase sexual es haploide o diploide? Haploide. Haploide. Y a partir de acá, ¿qué fase es? Porque forma esporas. ¿Qué fase es? ¿Asexual? Asexual. Asexual. Como ves, aquí están las dos fases. Mira, el gametofito, que forma gametos, haploide, forma el cigoto diploide. Ahora sí dime, a ver, lo reto a cualquiera. N, 2N. Acá estamos así. 2N, 2N, mitosis. 2N, N, meiosis. N, mitosis.
Los reto a cualquiera. A ver, Aarón. N2N. ¿Mitosis o meiosis? Ninguna. Es ninguno, pues. Eso no es ni mitosis ni meiosis. Eso es fecundación. Y la fecundación en plantas se le dice a... ¿Alguien sabe cómo se dice? Singamia. O sea, singamia es el proceso de fecundación de las plantas. Y la singamia hace que la célula nueva sea diploide. ¿Por qué? Porque se han fusionado los gametos haploides. Este CN se juntan, salen diploide. Entonces, todo esto, chicos, se le dice alternancia de generaciones. Mitosis, meiosis, singamia, mitosis, meiosis, y sigue todo el proceso. Esporofito porque forma esporas, gametofito porque forma gametos, fase asexual, fase sexual. Esto, todas las plantas lo hacen. Ahora bien, Aarón decía en su pregunta si el gametofito es dependiente o independiente. ¿Tú qué dices? ¿Estas estructuras son dependientes o independientes? Dependiente. Dependiente. Claro, pues, porque para formar un gametofito necesito esporas y las esporas solo se generan a partir de los esporofitos. Y para formar un esporofito necesito gametos y los gametos se forman en el gametofito. Por lo tanto, estas fases son dependientes. Ahora, una depende de la otra, pero ¿por qué se dice fase dominante? Ah, porque pasa más tiempo. Por esa razón se le dice, recuerda que dominante o independiente es sinónimo, pero no porque no depende de la otra, sino porque pasa más tiempo. Por eso se dice así, Aarón. Ten cuidado con esos nombres, ¿no? Muchachita de la piel morena, alma de ruiseñor, amiga de la flor, algún día por querer tan buena, Dios te devolverá tu amor. Víctor, preguntas. Todo claro, profe. ¿Puedo borrar? Sí, profe, sí. Javier, ¿puedo borrar? Ah, muy bien. Ya, si me lo dice ahí el comandante, ya hay que borrar, pues señor.
Los gametofitos. Un gametofito, ¿es haploide o diploide? Haploide. Haploide. Y todo gametofito proviene de esporas sexuales, de las esporas haploides. No te olvides, las esporas forman los gametofitos. Pero, ¿quiénes son gametofitos? Acá están los nombres. Protoplasma, prótano, cono, saco embrionario y polen. Todos ellos se llaman gametofitos. ¿Por qué le dan ese nombre? Porque ellos forman gametos. ¿Cuáles son los gametos? La ósfera y el anteósfero. Ellos son los gametos en plantas. La ósfera también se le dice ovocélula. O sea, puedes decir ósfera o puedes decir ovocélula. Ese es el gameto femenino. Y el anterozoide es el gameto masculino. ¿Ellos dónde se han producido? Se han producido acá. ¿Cuáles son? Protonema, prótano, conos llamados estróbilos, saco embrionario y polen. El protonema pertenece a los musgos. Y tú sabes que los musgos son plantas vasculares o avasculares. Vasculares. Avasculares. En los musgos, ¿qué fase de la alternancia domina? Gametofítica. Gametofítica. Pero si te preguntan cómo se llama su gametofito se llama protonema. Prótano. Los helechos. Los helechos son las primeras plantas vasculares. Y se dice vasculares porque son las primeras que tuvieron tejido conductor. Conos o estróbilos. Esos pertenecen a las gimnospermas. Y dentro de las gimnospermas están las coníferas. Por eso el nombre de conos. Por eso le han puesto coníferas, porque tienen conos. Y una conífera es los pinos, la secoya. Saco embrionario y polen. Estos dos pertenecen a las angiospermas. Saco embrionario y polen. Una consulta, ¿cuál es el macho o cuál es la hembra? Hembra, saco embrionario, polen. Macho. Macho. ¿Qué diferencia hay entre angiosperma y todas las demás plantas? Que estas plantas, poseen flores.
Las otras plantas no tienen flores. Así que ese dato debes tener. Dice, las únicas plantas con flores, angiospermas. Y en las angiospermas, ¿cuál es el macho? Ah, el macho es el polen. Y la hembra, saco embrionario. ¿Qué son? Gametofitos. ¿El polen qué produce? Anterozoides. ¿El saco embrionario qué produce? Ósfera. ¿Tú recuerdas que en el saco embrionario hay cariocinesis? ¿Hay una, hay dos, hay tres o hay cuatro? 3. 3. Y producto de esas tres cariocinesis, creo que Víctor mencionó 8 núcleos haploides. Y lo dijo así, casi como que se olvidaba. Vamos a ver si se acuerda. ¿Cuáles son los 8 núcleos, Víctor? 2 sinérgicas, una ósfera, 2 núcleos polares y 3 antípodas. Ahora sí, muy bien. Esos 8 núcleos se han formado acá. Entonces, miren, ahí hay un montón de cosas, ¿eh? El nombre del gametofito, prótalo, protonema, etc. ¿Qué plantas lo tienen? ¿Cuál es el gameto más femenino? O sea, acá hay un montón de preguntas. Claro, lo hará más bonito, dice, ¿no? Dice, en las plantas con flores denominadas angiospermas, ¿cuál es el gametofito femenino? Ah, el saco embrionario. O podría decir, en las angiospermas, en el saco embrionario ocurren, puntos suspensivos, cariocinesis. 3 cariocinesis. Podrían cambiar. El saco embrionario es un gametofito femenino que pertenece ¿a quién? A las, miren, ahí hay muchas variantes. Así que apréndanlo bien. Señor Urrea, preguntas. Ninguna, profe, todo está bien. Oye, Carlos, me fallaste el sábado. Sí estuve, profe. Así, y no me han dicho tu opinión, profesor, estuvo feo, no me gustó, o me gustó. Nada de su opinión. Es que no sé qué opinar, pero sí estuve, lo prometo, profe. ¿Y qué provecho sacaste? ¿Aprendiste algo o no? Bueno, supongo que sí, porque hay cosas que sí son diferentes. La de las otras religiones en las que estuve. Yo no sabía que había sido, porque como no te vi y no te apunté, no te puse en la lista. Entré a Pucha, las que 6:30, recién me dices ya. profe. A las 6:30 entré. Que yo te buscaba ahí, no te encontraba, no te encontraba. Es que yo estaba en sonido, pues yo estaba en sonido, no podía estar distraído, ¿no? Lo que me pareció más curioso fue lo de la cantidad de personas. 482. No, la cantidad de personas para lo de ir al cielo o algo así. Imagínate un montón.
El año pasado fueron 230. En este año han sido 482, o sea, se ha duplicado. Y esperemos que siga aumentando, ¿no? En todas las congregaciones se han duplicado la participación. Un año difícil, pues, profe. ¿Mm? Que es un año difícil, seguro. Sí, sí, también, claro. La pandemia también la gente está en su casa, pues es más fácil conectarse. Señor Castañeda, preguntas. Todo bien, profe. ¿Tú estás bien? Señor Castañeda, creo que lo conozco a usted, ¿no? Lo he visto antes, ¿no? Sí, profe, sí me conoce. Sí, sí, ahorita que te estoy viendo el cacharro, digo, ahorita mientras hablo con Carlitos, yo te estoy mirando. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, profe, todo bien. ¿Tu familia? Igual acá, hace unos días fue el cumpleaños de mi papá y hemos estado acá, ¿no? Tranquilos con la familia. Perdón, ¿tu papá qué? Ha sido el cumpleaños de mi papá. Ah, ya, chucha, Ayer, entendí la ayer, pregunta. Qué ayer. bueno, que han Ayer. estado juntos. Sí, todos los que vivimos acá nada más. ¿Cuántos años ya? 43. Ya que ya me alcanzó. ¿Y usted, profe, qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, estoy bien, nos estamos cuidando también acá y a veces aburrido con esta forma de enseñar porque no puedo hablar con ustedes. Mira, recién te reconozco porque como a veces no prendes tu cámara, no puedo interactuar con mis alumnos. Eso me molesta. Por ejemplo, el señor José María entiende, sí, entiende, sí, entiende, sí. Le hago la pregunta, no me acuerdo. Si estoy en el salón, lo ahorco. ¿Sí o no? Claro, Lo ahorco. a mí me votaban, como a mí. No se puede hacer nada acá. Pati se ha salvado, ¿eh? Porque Pati hubiera estado cuántas veces afuera. Patricia, a quien nunca voté el salón es a Aide. Bueno, les cuento, Aide es una de las alumnas más... ¿Cuál es la respuesta? Más responsable, sí, ese es el calificativo, más responsable. Es una chica empeñosa, se preocupa por aprender, siempre está ahí aprendiendo. Qué bueno Aide, espero que me esté escuchando, no la veo acá. Y qué gusto, señor Castañeda, verte después de tiempo. Hasta tu nombre me he olvidado. ¿Cuál es tu nombre? Piero. Pietro, Pedro. Roca. Disculpa, Perito, que recién te haya reconocido. ¿Eh? Lo que pasa es que a veces son tan chiquititas también las cámaras que más No se grandes son preocupe, profe, todo provocas. bien. Entonces ahora pongan desarrollo embrionario. Profe, desarrollo embrionario hemos hecho ya. Esperas que gaste mi plumón para avisarme. Profe, ¿puede hacer megasporogénesis y microsporogénesis, por favor? ¿Quién habló? ¿Quién? Sí, Querita. profe, ¿Cuándo te voy a conocer, Querita? pronto. A veces hemos hecho desarrollo embrionario según el señor Víctor Caicho.
¿De dónde se originan mis muelas? Del ectodermo. Ectodermo. ¿Qué es primero? ¿Mórula, blástula o gástrula? ¿Qué es primero? Mórula. Mórula. Blástula, gástrula. Blástula, grástula. Gástrula. Última, el blastóporo. ¿Qué origina el blastóporo? El El ano o blastocele. la boca. El ano o la boca. Si primero origina la boca, ¿cómo se llama el animal? Proterostomado. Proterostomado. ¿Nosotros cómo se llaman? Deuterostomado. Blastomado. ¿Cuál es la primera cavidad embrionaria? Blastocele. Blastocele. Señores, en el directo de la pre dijeron, ¿cuál es la primera cavidad embrionaria? Blastocele. ¿A quién pertenece? A la blástula. ¿De qué se llena después? De líquido amniótico. Y el líquido amniótico protege al feto. Muy bien. Entonces, lo que pide Kiara, pongan microsporogénesis. Miren la palabra microsporogénesis. ¿Formación de qué? De las microsporas. ¿Qué son microsporas? Son estructuras vegetales que deben originar a los granos de polen. Un granito de polen es como una pelotita de tenis, pero en miniatura. Supongamos que esta cosa es un grano de polen. Es como una pelota. Si yo abro la pelota, dentro de él voy a encontrar dos núcleos. Pero vamos a empezar. El estambre. El estambre es el órgano reproductor masculino de las plantas con flores. ¿Y cómo se llaman las plantas con flores, José María? Angiospermas. Angiospermas. No te olvides que gimnospermas, helechos y musgos no tienen flores. Y en el estambre, en la parte superior, hay unos pequeños depósitos que se llaman tecas. Tienen 4 tecas. La palabra teca es depósito. Mira, mira, José María. Teca, depósito. Discoteca, depósito de discos. Biblioteca, depósito de libros. Biblia, recuerda que la palabra Biblia significa libros. Karateca, depósito de ya. ¿Qué hay adentro de esas tecas? ¿Qué hay? Saco polínico. ¿Qué hay? El saco polínico, miren, es diploide. Y el saco polínico forma microsporocitos diploides. Kiarita, ¿eso es mitosis o meiosis?
Mitosis. O sea que los microsporocitos provienen de mitosis del saco polínico. Y el saco polínico está en las tecas, y la teca pertenece al estambre. Y el estambre es el macho. El microsporocito forma microsporas, 2NN. ¿Qué es esto? Meiosis. Aparece la microspora. Y la microspora es haploide. Y la microspora forma el grano de polen. NN, ¿qué es esto? Mitosis. Mitosis. O sea, mira. Mitosis, meiosis, mitosis. Este polen, supongamos que es el polen y yo lo abierto para ver lo que hay adentro. En primer lugar hay dos capas. La capa externa y la capa interna. La capa externa se llama exina y la capa interna se llama intina. Ambas tienen básicamente celulosa. Pero adentro hay dos núcleos. Este se llama núcleo espermático y este le llaman núcleo vegetativo. El núcleo espermático, de acá, señores, forma dos anterozoides. Y el núcleo vegetativo forma el tubo polínico. Que hará, atención, el núcleo espermático forma dos anterozoides. Y al núcleo espermático también se le dice núcleo generatriz. Mientras que el núcleo vegetativo forma un tubo polínico. Ese tubo polínico se parece a un sorbete. Y ese tubo transporta los anterozoides para fecundar a la ósfera. Solo que un detalle, muchachos, un detalle. ¿Alguien se acuerda cómo se dice la división del núcleo? Cariocinesis. Cariocinesis. Y aquí ocurrió una cariocinesis. ¿Por qué? Porque se está dividiendo el núcleo espermático. Y al hacer una cariocinesis aparecen dos núcleos. Esos dos núcleos se llaman anterozoides. Entonces, ¿qué ahorita? Acá hubo mitosis, acá hubo meiosis, acá hubo mitosis y acá hubo cariocinesis. Conclusión, en la microsporogénesis hay mitosis, meiosis, mitosis y cariocinesis. Una cariocinesis. ¿Dónde se da la cariocinesis? En el núcleo espermático. Claro, que para hacer esto se necesita, hay que dejar al señor Urrea que nos responda porque él se acuerda que él fastidió, profesor, que las hormonas vegetales, esas son serias. Señor Urrea, dime las hormonas vegetales. A ver, las hormonas vegetales. Etileno. Giberinas, algo así. Giberelinas o algo así. Y auxinas. Uy, ay, con cierta duda. Con cierta duda. Auxinas, giberelinas, etileno, ácido oxísico. Y me falta una todavía, me falta una. Pero la que estimula este proceso se llaman auxinas, las que favorecen la división celular. Entonces, ¿qué harán? Mitosis, meiosis, mitosis, cariocinesis. ¿Qué dijo la agraria? ¿Qué dijo la agraria? Durante la microsporogénesis, ¿cómo se llama la primera célula haploide? Dijo la agraria. ¿Cómo se llama? Y eso, chicos, eso es difícil si no te aprendes los nombres. Esto no es cosa
Esto es difícil porque son nombres parecidos. La primera célula flor. ¿De dónde se forma? ¿Dónde ocurre la cariogenesis? En el grano de polen, dentro del grano de polen. Mucho cuidado, si no prestas atención, esto se te puede ir de las manos. Así que pregunta si es copio. Kiara, ¿está claro? Sí, profe, gracias. Disculpe, profesor. A y D. Quería preguntar si el núcleo vegetativo no necesita hacer cariocinesis para convertirse en tubo polínico. No, no. El núcleo vegetativo solo se estiran, elonga, hace elongación nada más. No hace división, solo hace elongación. Avíseme para borrar. Profesor, los anterozoides vendrían a ser los gametos para las plantas, ¿verdad? Anterozoides son los gametos masculinos en las plantas. A ver, acá hay una pregunta.
Ya, un ratito eso, Aarón, un ratito eso. Hace rato, Kiara, yo dije que el polen tiene dos capas. ¿Cuáles son esas capas? Exina y la otra, ¿cuál es? Intina. 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 La intina es la que se estira, se alarga. Tiene pectina, tiene hemicelulosa. Y eso es el tubo polínico. Y hemos dicho que el tubo es como un tubito por donde va los anterozoides, o sea, el gameto masculino para que fecunde al óvulo. Eso no te olvides, ¿no? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, ¿no? La exina es capa protectora, nada más, Aarón, capa protectora. A ver, atienden ahí. Hace rato dije que el grano de polen es el gametofito masculino. Sí, eso es correcto. Pero, cuando hablamos de gametofito general, miren, dice el polen más el tubo polínico más los dos núcleos espermáticos, núcleo espermático, eso se llama gametofito. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es su estadio de maduración. Primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. Es decir, este polen es el inmaduro, el primero. Luego aparece el segundo estadio, que es el tubo. Y luego el tercer estadio. Entonces, la diferencia es que simplemente es la etapa de su maduración. Primero, segundo y tercero. Ahora, y si el examen me dice, en las plantas con flores, ¿cuál es el gametofito masculino? Pues, por lo que ya preguntó la agraria, busca primero grano de polen. Supongamos que no hay grano de polen, no hay. Entonces vas a buscar ahora. No hay tubo polínico. Ya, profesor. Y si están los tres, bueno, imposible que estén los tres, pero supongamos. Entonces la pregunta tiene que ser más específica. ¿Cuál es el gametofito masculino que da origen a los gametos? Ahí cambió. ¿Cuál es el gametofito masculino que se encarga de transportar gametos? Cambió también. Entonces hay que tener cuidado en la lectura del examen. Pero cuando estés en la universidad, el profesor de la universidad te va a decir, el gametofito masculino es los tres. Y va a ser la diferencia su estadio de maduración. Muy bien. Pero como tú ya lo sabes, Aaron, tú le dices, profesor, el profesor se va a quedar así sorprendido. Y te va a decir, seguro tú vienes de promedio 21. Sí, le dices, profesor. Y no te olvides, Kiara, que el tubo polínico proviene de la prolongación de la intina, capa interna. No te vayas a olvidar.
Bien, ahora vamos a ver la macrosporogénesis, llamada también megasporogénesis. Recuerda que el prefijo macro es grande, pues. Mega es grande, ¿no? Un mega evento. Un megalodonte. Oh, un diente, un dientazo, ¿no? Una megaspora, o sea que es mucho más grande que la microspora, que es chiquitita. ¿Dónde ocurre esto? En el pistilo, y el pistilo se le llama carpelo, y el carpelo es el órgano reproductor femenino. Solo en plantas con flores. Más o menos es así un pistilo. Pistilo es el nombre más común, pero también puedes decir carpelo, y la agraria usa el nombre de carpelo, no usa pistilo. Por si acaso, ¿ya? Es como una botella con base ancha. La base es el ovario, el hueco es el estigma y el cuello es el estilo. Estigma, estilo y ovario. Muchachos, a partir del ovario, el fruto que tú comes, la manzana, el mango, la pera, etc., proviene de acá. Eso no te olvides porque eso ya preguntó. San Marcos dijo, ¿de dónde procede el fruto? Del ovario desarrollado y maduro. ¿Recuerdas, Carlos, cuál es la hormona que hace que el fruto madure? Etileno, etileno. Etileno. Y el rudimento seminal, diploide, ese rudimento cuando es fecundado se convierte en semilla y la semilla le decimos la pepa. Pero mira, el rudimento seminal forma macrosporocito. Kiara, 2N y 2N, ¿qué es eso? Mitosis. En macro, recuerda, Kiara, puede decir macro o puede decir mega, lo que a ti te parezca mejor. El macroporocito diploide forma macrospora haploide. ¿Qué es esto? Meiosis. Las macrosporas, recuerda que la meiosis genera 4, pues, ¿no? Pero acá una nomás madura, así como tu óvulo solo uno. Esta macrospora en forma saco embrionario N, eso es mitosis. El saco embrionario hace 3 cariocinesis. Ya Víctor explicó, como hay 3 cariocinesis aparecen 8 núcleos haploides, 3 antípodas, 2 polares, 2 sinérgicas y una ósfera. Mira, mitosis, meiosis, mitosis, cariocinesis. O sea, hay 3 cariocinesis en el saco embrionario y en el grano de polen hay una cariocinesis. Ten cuidado con esa cosa. Como hay 3, forma 8 núcleos. Y en el otro, como hay una, hay 2 núcleos. Preguntas. Claro, ya está claro, ¿no?
Bien, Kiara, si el examen viene sobre eso, tienes que responder. ¿Ah? Si no respondes, Kiara, responderás conmigo. Profesor, Acá estoy. al igual que el gametofito masculino, el saco embrionario no es el único que conforma el gametofito femenino. Sí, pues, se llama ósfera. Por eso que Víctor ha dicho hace rato, 3 antípodas, 2 polares, una ósfera, ese es el gameto. Señor José María, ¿está claro? Va a decir sí. Claro, vas a decir sí, te conozco. Y en la próxima clase te voy a preguntar y dice, no, profesor, no me acuerdo. Señor Gamarra, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Gracias. Susana. Profe, ¿podría dar una pequeña explicación acerca de los núcleos? O sea, eso de los 8 núcleos. O solamente con el nombre nomás. O sea, era Hay que nombrarlos, hay que nombrarlos. 3 antípodas, ya los nombraste. Ahora, de ellos, ¿cuáles se fecundan? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. A mí se me paraboló. Profesor, y del ovario se forma todo el fruto, o sea, tanto la cáscara como la pulpa. Todo, todo. Pues. Todo.
Bueno, vamos a terminar con la doble fecundación en José María, atiende. En angiospermas. Las angiospermas también se le llama así, atofitas. Puedes decir angiosperma o puedes decir atofitas. Recuerda que hay dos anterozoides. El primer anterozoide haploide se une a la ósfera haploide y forma el cigoto diploide. La ósfera es el gameto femenino que se formó en el saco embrionario, producto de las 3 cariocinesis. El segundo anterozoide se une al núcleo secundario. Una cosita, chicos. El núcleo secundario se forma, dice, por la unión de los dos núcleos polares. Y como cada núcleo es haploide, como hay dos núcleos, entonces quiere decir que el núcleo secundario es diploide. Cuando estos se juntan, forma el endospermo, que es triploide. Como consecuencia, en la doble fecundación en angiospermas, se formó una estructura diploide, que es el cigoto, y una triploide, que es el endospermo. El endospermo también se le dice tejido nutricio, el encargado de alimentar al cigoto hasta que se convierta en planta. Endospermo, tejido nutricio. Otros libros dicen albumen. Entonces, este es el producto de la doble fecundación. Como veis, de los 8 núcleos, 3 antípodas, 2 polares, 2... Solo han sido fecundados 3. La ósfera y los 2 núcleos secundarios que se fusionaron, los 2 polares, para formar el núcleo secundario. O sea, quedaron 3 antípodas y quedaron 2 sinérgicas. Bien. Las sinérgicas, ¿qué hacen? Bueno, las sinérgicas se encargan de proteger a la ósfera. Si la ósfera se malograra, una de las sinérgicas se convierte en ósfera, es decir, puede ser fecundada. Y los 3 antípodas que se encuentran en la parte superior, su presencia hace que la capa, el tubo polínico, no pueda ingresar por ahí y se desvía para que ingrese por un pequeño huequito que se llama micrópilo. El micrópilo ya lo veremos después, ¿ya? Porque ahorita no hay tiempo. Entonces, muchachos, este es el resultado de la doble fecundación. El cigoto diploide y el endospermo diploide. Apunta. Acá chupa el bati. Sí, se les llama gametos a todos los 8 núcleos.
¿Acaso el saco embrionario no es el gametofito? A todos se le llaman gametos, pero no todos esos gametos están dispuestos. Es igual que una mujer. ¿No produce 3 cuerpos polares y un óvulo? Son gametos. Lo que pasa es que solo el maduro es el que se menciona. En este caso es la ósfera, porque es el principal, ¿no? Que forma el cigoto. Pedro, espermatofito se refiere al que produce espermas nada más, o sea, y el gametofito en general el que produce los gametos, porque el gametofito puede ser masculino, puede ser femenino, pero cuando tú dices espermatofito, te estás refiriendo al gametofito masculino. Muy bien, muchachos, no hay más tiempo. ¿Alguna pregunta? Otra vez, Pedro. ¿Pedro está en otra clase? Miren lo que pregunta. Pedro, ¿has estado en otra clase? Hace rato hemos dicho grano de polen, tubo polínico, célula espermática, todo se llama gametofito masculino. ¿Ven? O sea, están en otra cosa, pues, señores. No están concentrados. Chama. Que se acabe esta pandemia para ir al salón y agarrarlos como cachazos. Bien, pregunta final. ¿En qué plantas domina la fase de la alternancia, domina la fase sexual? Musgos. Musgos. ¿Y la fase sexual es haploide o diploide? Haploide. Haploide. ¿Cómo diferencio las plantas vasculares de las demás? ¿Hay alguna diferencia? ¿Su fase dominante es gametofítica? No. Las plantas vasculares. ¿Cómo diferencio una de la otra? De las vasculares nada más. Por sus estructuras, profe, sus gamas, no sé cómo es. Ya, claro, pues. Una Pero tiene- también porque tienen flores. De las 3 vasculares, ¿quién tiene flores? Las angias. Solo las angiospermas. No se te olvide eso. Sería verdadero decir que durante la microsporogénesis solo hay procesos mitóticos. Falso. Solo procesos meióticos. Falso. Empieza con meiosis. Falso. Empieza. Mitosis. ¿Con qué termina? Cariocinesis. Cariocinesis. ¿Cuántas cariocinesis hay en el núcleo espermático? Uno. Una. ¿Y en el saco embrionario? 3. 3. No se te olvide. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Esta no van a saber, ¿no? ¿Alguien sabe qué es conjugación? Una forma de reproducción parasexual. Bacterias. En bacterias. ¿Qué se necesita para transmitir genes? Un tubo, ese tubito tiene nombre. Pili sexual. Pili o pelo sexual. ¿Y qué se transfiere? Plásmido. No te olvides que el plasmido es una porción y que genera resistencia a los antibióticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Última pregunta. José María, te ahorco si no respondes esto. El gametofito procede de qué estructuras? Del polen. ¿De qué? Polen. ¿De qué estructura proviene el gametofito? De las esporas. Esporas. ¿Haploides o diploides? Haploides. Eso es fácil. O sea, los gametofitos derivan de esporas haploides y se forman por mitosis. No se olviden ese dato. Muy bien. Gracias a todos. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.
Muchas Sigan gracias. estudiando. Gracias, profe. Adelante. Gusto de verte. Cuídate. Cuídense todos, muchachos. Hasta Gracias, luego. profesor. No, profe, cuídate.